A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El Padre Perfecto. El sargento de primera clase Tyrone Serrano había sobrevivido a 3 periodos de servicio en Afganistán y 2 en Irak. Pero nada lo había preparado para el desafío de ser un padre soltero para Jeremy Stevenson, de 8 años. Con una estatura de 1,9 metros y el porte de un soldado de carrera, Tyrone poseía el tipo de intensidad silenciosa que hacía que tanto enemigos como aliados se fijaran en él. Sus ojos de un gris acero no se perdían nada, y su enfoque metódico para resolver problemas le había ganado el respeto en unidades de operaciones especiales de todo el mundo. El divorcio de Julie Jarvis Serrano se había finalizado hacía 6 meses, pero el acuerdo de custodia seguía siendo conflictivo. Julie, una mujer llamativa con cabello castaño rojizo hasta los hombros y ojos verdes que podían pasar de encantadores a fríos en segundos, había luchado ferozmente por la custodia principal. Sus argumentos en el tribunal habían pintado a Tyrone como un padre ausente cuyos compromisos militares lo hacían inadecuado para criar a un niño. El juez había otorgado la custodia compartida, con Jeremy pasando los días de semana con Julie y los fines de semana con Tyrone. La asignación actual de Tyrone en la división de inteligencia del 75º Regimiento Ranger en Fort Benning lo mantenía en el país, pero Julie había usado sus despliegues anteriores como munición en su batalla por la custodia. Lo que no había mencionado en el tribunal era su comportamiento cada vez más errático en los meses previos a su separación, las noches hasta tarde, las llamadas telefónicas secretas y el nuevo círculo de amigos que había adquirido a través de su trabajo como coordinadora de redes sociales para varios negocios del área de Atlanta. En esta particular noche de viernes, Tyrone estaba revisando informes de inteligencia en su oficina en casa cuando Jeremy llamó, como lo hacía cada noche a las 8 en punto. Sus conversaciones nocturnas se habían convertido en lo más destacado del día de Tyrone, una oportunidad para mantenerse conectado con su hijo a pesar del fracturado acuerdo de custodia. «Papá, mamá me llevará a una fiesta de cumpleaños mañana», dijo Jeremy, su voz con esa mezcla de emoción e incertidumbre que los niños de 8 años aportan a las nuevas experiencias. «Es para este niño llamado Kyle Irving. Realmente no lo conozco, pero mamá dice que será divertido». Tyrone echó un vistazo a su calendario. Según su acuerdo de custodia, se suponía que Jeremy pasaría la tarde del sábado con él, trabajando en un modelo de avión que habían estado construyendo juntos durante semanas. «¿A qué hora es la fiesta, amigo?» «Mamá dice que empieza a las 2 y dura hasta tarde. Dijo que quizás tenga que quedarme a dormir porque está muy lejos». La voz de Jeremy bajó un poco. «Tenía muchas ganas de trabajar en nuestro avión». Algo en el tono de su hijo activó los instintos de Tyrone. Jeremy era un niño sociable que normalmente esperaba con ansias las fiestas y las pijamadas. La renuencia en su voz era inusual. «¿Dónde es esta fiesta?» «No sé la dirección. Mamá solo dijo que es en la casa de Kyle, en una comunidad cerrada. Dijo que habría muchos adultos allí para mantenernos a salvo». Tyrone tomó nota mental de llamar a Julie sobre el cambio de planes. Su acuerdo de custodia requería la notificación de cualquier estancia nocturna, y Julie tenía un historial de tomar decisiones unilaterales que violaban su orden judicial. Más preocupante era la evidente incomodidad de Jeremy con el arreglo. Después de colgar, Tyrone intentó llamar a Julie pero saltó su buzón de voz. Su mensaje de salida era diferente al habitual. En lugar de su típico saludo profesional, era breve e impersonal. Dejó un mensaje solicitando detalles sobre la fiesta y recordándole su horario de custodia. Julie le devolvió la llamada 1 hora después, con un tono defensivo desde el momento en que respondió. «Tyrone, Jeremy necesita socializar con niños de su edad. Tus actividades de fin de semana son demasiado estructuradas y centradas en lo militar para un niño normal». «No estoy cuestionando su necesidad de socialización», respondió Tyrone con calma. «Estoy cuestionando por qué estás violando nuestro acuerdo de custodia sin previo aviso». La invitación a la fiesta surgió de repente. Los padres de Kyle solicitaron específicamente que Jeremy asistiera porque creen que sería una buena influencia para su hijo. Es un honor, en realidad. Los instintos de Tyrone se agudizaron aún más. Julie nunca había mostrado un interés particular en que Jeremy fuera una buena influencia para otros niños, y su explicación parecía ensayada. «¿Quiénes son los padres de Kyle? ¿Cómo los conoces?»,
Son clientes míos. He estado coordinando su presencia en redes sociales para sus proyectos empresariales. Son gente muy exitosa, Tyron. El tipo de conexiones que podrían beneficiar el futuro de Jeremy. La conversación continuó durante varios minutos más, con Julie volviéndose cada vez más evasiva sobre los detalles específicos mientras enfatizaba las oportunidades de networking que la fiesta proporcionaría. Para cuando colgaron, Tyron estaba convencido de que algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Esa noche, Tyron se encontró revisando lo que sabía sobre el comportamiento reciente de Julie. El divorcio había revelado irregularidades financieras en sus cuentas conjuntas, retiros y depósitos de efectivo inexplicables que Julie había atribuido a su trabajo independiente en redes sociales. También había desarrollado gustos caros en ropa y joyas que parecían inconsistentes con sus ingresos declarados. Más preocupantes eran los cambios de personalidad que Tyron había observado. Julie siempre había sido ambiciosa y algo egocéntrica, pero en los meses previos a su separación, se había vuelto calculadora de maneras que le recordaban a Tyron los perfiles psicológicos que había estudiado de individuos que explotan a otros para beneficio personal. Tyron decidió realizar un reconocimiento básico sobre Kyle Irving y su familia. Usando recursos disponibles a través de su red de inteligencia militar, comenzó a construir un perfil de las personas que habían invitado a su hijo a pasar la noche en su casa. Lo que encontró en las búsquedas preliminares fue lo suficientemente preocupante como para hacerle reconsiderar permitir que Jeremy asistiera a la fiesta. Los padres de Kyle Irving, Maurice Cooper y Della Lyon, no tenían antecedentes penales pero estaban conectados a varios negocios que operaban en zonas grises legales. La dirección de su comunidad cerrada estaba en un área conocida por residentes adinerados que valoraban la privacidad por encima de todo. Lo más interesante era su actividad financiera reciente, grandes transacciones en efectivo y compras de propiedades que sugerían un negocio legítimo muy exitoso o un negocio ilegítimo muy exitoso. Mientras Tyron se preparaba para dormir, tomó una decisión que resultaría crucial en los días venideros. No permitiría que Jeremy asistiera a la fiesta sin realizar una evaluación de seguridad exhaustiva del lugar y de las personas involucradas. La seguridad de su hijo no era negociable. Independientemente de lo que Julie pensara sobre su estilo de crianza sobreprotector, Tyron había aprendido en combate que los enemigos más peligrosos eran a menudo los que parecían inofensivos. Y sus instintos le decían que la invitación a la fiesta de cumpleaños de Jeremy era mucho más peligrosa de lo que parecía. Capítulo 2. Sombras y señales. El sábado por la mañana trajo una llamada inesperada de Jeremy, que sonaba molesto y confundido. Papá, mamá está actuando muy raro con esta fiesta. Me compró ropa nueva y no para de hablarme de toda la gente importante que estará allí. Dice que tengo que portarme lo mejor posible y hacer lo que los adultos me digan. Los instintos paternales de Tyron se pusieron en alerta máxima. Amigo, ¿qué dijo exactamente sobre hacer lo que los adultos te digan? Dijo que la fiesta tendría actividades especiales y que simplemente debería seguir lo que sugieran los padres de Kyle. Dijo que ayudaría a su negocio si yo daba una buena impresión. La voz de Jeremy llevaba una nota de ansiedad que hizo que la mandíbula de Tyron se tensara. Papá, realmente no quiero ir. ¿Puedo ir a tu casa en su lugar? Déjame hablar con tu madre sobre cambiar los planes, dijo Tyron, ya buscando sus contactos para llamar a Julie inmediatamente después de terminar la conversación con Jeremy. La respuesta de Julie fue tajante y defensiva. Tyron, estás siendo paranoico. Es una fiesta de cumpleaños infantil, no una operación militar. Jeremy necesita aprender a interactuar en situaciones sociales sin que su padre microgestione cada detalle. Entonces no te importará darme la dirección para que pueda llevarlo yo mismo y conocer a los padres de Kyle. El silencio en la línea se prolongó durante varios segundos antes de que Julie respondiera. Eso no es necesario. De todos modos, me quedaré durante una parte de la fiesta. Maurice y Della solicitaron específicamente que los padres no rondaran a los niños. Quieren que los niños desarrollen independencia. El entrenamiento militar de Tyron le había enseñado a reconocer la evasión y el engaño, y las respuestas de Julie activaron cada señal de advertencia que había desarrollado durante años de interrogar a sujetos hostiles. Julie, voy a recoger a Jeremy al mediodía. La fiesta puede esperar hasta que haya conocido a los anfitriones y evaluado la seguridad de su casa. No puedes hacer eso. El acuerdo de custodia.
El acuerdo de custodia requiere que notifiques con antelación las estancias nocturnas y que garantices la seguridad de Jeremy en todo momento. Violaste el primer requisito, y tengo serias preocupaciones sobre el segundo. El tono de Julie pasó de defensivo a amenazante. Si interfieres con esta fiesta, Tyron, presentaré una moción ante el tribunal alegando que estás usando tu experiencia militar para intimidarme e impedir que Jeremy tenga experiencias infantiles normales. Ya sabes cómo se sienten los jueces acerca de los exmaridos controladores. La amenaza era calculada y efectiva. Tyron entendía que los jueces de tribunales de familia a menudo veían a los padres militares con sospecha, particularmente aquellos con experiencia en operaciones especiales. Julie estaba usando el sistema judicial civil como un arma contra él, sabiendo que sus opciones para proteger a Jeremy estaban limitadas por restricciones legales. Pero Tyron Serrano no había sobrevivido a múltiples despliegues de combate aceptando las limitaciones impuestas por fuerzas hostiles. Si Julie le impedía proteger a Jeremy a través de canales oficiales, usaría canales no oficiales para reunir la inteligencia que necesitaba. Después de terminar la llamada con Julie, Tyron contactó a Emmanuel Shepard, un exoperador de la Fuerza Delta que ahora trabajaba como consultor de seguridad privada en Atlanta. Emmanuel le debía a Tyron varios favores de sus días de despliegue, y su estatus de civil le daba una flexibilidad que el servicio militar activo de Tyron restringía. Necesito vigilancia en un lugar, explicó Tyron cuando Emmanuel respondió. Una fiesta de cumpleaños infantil en una comunidad cerrada. Algo no me cuadra y mi ex esposa me está impidiendo realizar una evaluación de seguridad directa. Emmanuel no pidió detalles ni cuestionó los instintos de Tyron. Los veteranos de combate desarrollaban un sexto sentido para el peligro, y Emmanuel había aprendido a confiar incondicionalmente en el juicio de Tyron. Envíame lo que tengas. Pondré ojos en el lugar y en los objetivos principales. Mientras Emmanuel realizaba la vigilancia externa, Tyron usó su red de inteligencia para profundizar en los antecedentes de Maurice Cooper y de la Lyon. Lo que descubrió le heló la sangre. Ambos individuos tenían conexiones con negocios que operaban en la zona gris entre el entretenimiento para adultos legal y la explotación ilegal. Su presencia en redes sociales sugería estilos de vida lujosos financiados por actividades que nunca se describían específicamente. Más inquietantes eran las conexiones financieras que Tyron descubrió. Maurice y Della formaban parte de una red de individuos que se especializaban en proporcionar experiencias exclusivas para clientes adinerados. El lenguaje vago y las referencias codificadas en sus comunicaciones sugerían actividades que eran ilegales, inmorales o ambas cosas. A primera hora de la tarde, Emmanuel había informado con un reconocimiento que confirmaba los peores temores de Tyron. La fiesta de cumpleaños se está llevando a cabo en una residencia tipo complejo con múltiples edificios, extensos sistemas de seguridad y una lista de invitados que incluía a varios adultos sin conexión aparente con el entretenimiento infantil. Tyron, esto no es una fiesta de cumpleaños, informó Emmanuel a través de una comunicación encriptada. Esto es algún tipo de evento privado con participantes adultos que no parecen padres. La configuración de seguridad es más consistente con actividades ilegales que con una celebración infantil. Tyron sintió la familiar oleada de adrenalina que lo había sostenido a través de innumerables operaciones de combate. Su hijo estaba siendo entregado a una situación que planteaba amenazas desconocidas pero potencialmente graves para su seguridad y bienestar. La evasión y las amenazas de Julie ahora tenían perfecto sentido. Ella era cómplice de lo que fuera que estuviera sucediendo en el complejo Cooper Lyon, pero las opciones de Tyron seguían limitadas por las restricciones legales y su estatus militar. Una acción directa contra civiles podría resultar en una corte marcial y la pérdida permanente de la custodia. Necesitaba un plan que protegiera a Jeremy mientras reunía pruebas de las actividades criminales que parecían estar teniendo lugar. A medida que se acercaba la noche y la hora de partida de Jeremy, Tyron tomó una decisión que definiría todo lo que seguiría. Permitiría que Julie llevara a Jeremy a la fiesta, pero mantendría una vigilancia constante y estaría preparado para una intervención inmediata si su hijo era amenazado. Era un riesgo calculado que iba en contra de todo instinto paternal, pero era la única manera de reunir las pruebas necesarias para proteger a Jeremy permanentemente. Tyron comenzó a prepararse para lo que podría convertirse en la misión más importante de su vida. No contra enemigos extranjeros en tierras lejanas, sino contra amenazas domésticas a la seguridad de su propio hijo. Las reglas de enfrentamiento eran diferentes en entornos civiles,
Pero el compromiso de Tyrone de proteger a quienes estaban bajo su cuidado seguía siendo absoluto. La guerra por la seguridad de Jeremy estaba a punto de comenzar, y Tyrone Serrano tenía la intención de ganarla por cualquier medio necesario. Capítulo 3. La llamada. A las 6:47 de la tarde, el teléfono de Tyrone sonó con la información de contacto de Jeremy apareciendo en la pantalla. La llamada había llegado 45 minutos antes de su conversación nocturna habitual, y algo en el tono de llamada del teléfono parecía urgente. «Papá». La voz de Jeremy era pequeña y asustada, apenas audible por encima de un ruido de fondo que sonaba a risas de adultos y música. «Papá, necesito que vengas a buscarme». Tyrone se puso alerta al instante, su entrenamiento militar activándose mientras evaluaba los indicadores de estrés en la voz de su hijo. «¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estás?» «Mamá me dejó aquí». Su amigo cerró la puerta con llave. «Están haciendo cosas que ni siquiera puedo decir». La voz de Jeremy se quebró por la emoción, y Tyrone pudo oír que intentaba no llorar. «Los adultos están siendo raros con algunos de los niños, y Kyle ni siquiera está aquí». «No creo que exista un Kyle». La sangre de Tyrone se heló cuando las implicaciones lo golpearon. La fiesta de cumpleaños había sido una artimaña para entregar niños a adultos con intenciones depredadoras. Julie había participado a sabiendas en poner a Jeremy en peligro, ya fuera por manipulación o complicidad voluntaria. «Jeremy, escúchame con mucha atención», dijo Tyrone, su voz calmada a pesar de la rabia que crecía en su pecho. «¿Estás en algún lugar seguro ahora mismo? ¿Pueden oírte los adultos?» «Estoy escondido en un baño de arriba. Les dije que estaba enfermo». «Papá, hay cámaras en algunas de las habitaciones, y los adultos siguen hablando de juegos especiales con los niños». La voz de Jeremy se rompió por completo. «Quiero ir a casa». Tyrone ya se estaba moviendo, agarrando su equipo táctico y armas mientras mantenía a Jeremy en la línea. «Voy a buscarte ahora mismo. No salgas de ese baño a menos que sea una emergencia. Si alguien intenta forzar la puerta, grita tan fuerte como puedas y corre». A través del teléfono, Tyrone podía oír voces de adultos en el fondo que se hacían más fuertes, junto con lo que sonaba como niños llorando. Su hijo estaba atrapado en un entorno depredador, y Julie lo había entregado allí. «Quédate en la línea conmigo», instruyó Tyrone mientras activaba el sistema de comunicación de emergencia de su vehículo. «Estoy enviando nuestra ubicación a mi unidad. La ayuda está en camino». Tyrone envió su ubicación a la patrulla más cercana de su unidad mientras marcaba rápidamente el número de Maurice Cooper, que Emmanuel le había proporcionado durante el reconocimiento. Cuando Maurice respondió, Tyrone pudo oír el ruido de la fiesta de fondo. «¿Maurice Cooper?» La voz de Tyrone llevaba la amenaza controlada de un hombre entrenado en guerra psicológica. «Soy el sargento de primera clase Tyrone Serrano, el padre de Jeremy. Abre la puerta ahora». Hubo una pausa antes de que Maurice respondiera, y Tyrone pudo oír cómo la voz del hombre cambiaba de casual a calculadora. «Serrano. Jeremy se lo está pasando de maravilla en la fiesta. No hay necesidad de que interrumpas las festividades. Mi hijo acaba de llamarme angustiado, informando de un comportamiento adulto inapropiado con niños. Tienes 60 segundos para abrir esa puerta y entregarme a mi hijo ileso, o esta situación escalará más allá de tu control». La risa de Maurice fue fría y confiada. «Serrano, eres un militar. Entiendes la cadena de mando y la autoridad legal. Tengo permiso de custodia de la madre de Jeremy, y esta es una residencia privada. Ven a buscarlo si puedes». La línea se cortó, y Tyrone sintió la calma familiar que precedía a las operaciones de combate. Maurice Cooper acababa de declararle la guerra al soldado equivocado. La señal de emergencia de Tyrone había llegado a su comandante de unidad, el mayor Dave Goods, quien entendió de inmediato las implicaciones de una llamada de socorro de uno de sus operadores más confiables. En cuestión de minutos, la ubicación GPS de Tyrone estaba siendo rastreada por personal militar que se coordinaba con la policía local. Pero Tyrone no estaba esperando los canales oficiales. Emmanuel Shepard ya estaba en camino al complejo con equipo táctico, y Tyrone había activado una red de contactos veteranos que le debían favores. La fiesta de cumpleaños estaba a punto de convertirse en una zona de combate. A medida que Tyrone se acercaba a la comunidad cerrada,
pudo ver los elaborados sistemas de seguridad que Emmanuel había descrito. El complejo estaba diseñado para mantener a la gente fuera, pero también estaba diseñado para mantener a la gente dentro. Jeremy estaba atrapado detrás de esos muros con depredadores que habían subestimado la capacidad de respuesta de su padre. Las luces de la calle se apagaron de repente cuando Tyrone llegó al perímetro del complejo, sumiendo el área en una oscuridad táctica. 2 camiones militares doblaron la esquina con los faros apagados, usando equipo de visión nocturna para navegar. La caballería había llegado, y estaban preparados para la guerra. Una voz retumbó a través de un altavoz montado en el vehículo principal. «Aléjense del niño. Este es el ejército de los Estados Unidos. Están rodeados y cumplirán las órdenes legales de inmediato». A través de su mira de visión nocturna, Tyrone pudo ver figuras moviéndose frenéticamente dentro del complejo. Los invitados a la fiesta estaban descubriendo que su reunión privada y depredadora había atraído la atención de fuerzas militares entrenadas en operaciones de rescate de rehenes. Pero el enfoque de Tyrone permanecía en Jeremy, todavía escondido en el baño de arriba y todavía conectado a su padre por el teléfono móvil. «Jeremy, ¿puedes oír el altavoz de fuera?» «Sí, papá. Suena muy fuerte. Esa es mi unidad que viene a buscarte. Cuando te diga que corras, ve directamente abajo y sal por la puerta principal. No te detengas por nada ni por nadie». Mientras Tyrone se preparaba para romper las defensas del complejo, se dio cuenta de que esta operación probablemente terminaría con su carrera militar y resultaría en graves consecuencias legales. Pero la seguridad de Jeremy valía cualquier costo personal, y las personas que habían puesto en peligro a su hijo estaban a punto de aprender que algunas batallas no se podían ganar con tecnicismos legales o conexiones sociales. La guerra por el rescate de Jeremy estaba a punto de comenzar, y el sargento de primera clase Tyrone Serrano estaba preparado para destruir a cualquiera que se interpusiera entre él y la seguridad de su hijo. Capítulo 4. Incursión y despeje. Los sistemas de seguridad del complejo eran sofisticados, pero estaban diseñados para disuadir la intrusión civil, no un asalto militar. La unidad de Tyrone se había entrenado para operaciones de rescate de rehenes en entornos urbanos, y la residencia Cooper Lion presentaba desafíos tácticos que estaban equipados para manejar. El mayor Dave Woods coordinaba la operación desde el vehículo principal mientras Tyrone y Emmanuel se movían para romper el perímetro del complejo. Los camiones militares habían rodeado efectivamente la propiedad, pero la verdadera ventaja era psicológica. Los adultos dentro estaban descubriendo que su operación de explotación cuidadosamente planeada había atraído a fuerzas capaces de tratarlos como combatientes enemigos. «Jeremy, necesito que escuches con mucha atención», dijo Tyrone a través de su teléfono mientras cortaba la valla del complejo. «En unos 30 segundos, vas a oír ruidos fuertes. Somos nosotros que venimos a buscarte. Quédate en el baño hasta que oigas mi voz específicamente». A través de las ventanas del complejo, Tyrone podía ver a adultos moviéndose frenéticamente entre las habitaciones. Algunos parecían estar destruyendo pruebas, mientras que otros parecían estar asegurando a los niños en diferentes lugares. La reunión depredadora se estaba transformando en una desesperada operación de control de daños. El reconocimiento de Emmanuel había identificado la disposición del complejo y las ubicaciones probables de niños y adultos. El edificio principal contenía áreas de entretenimiento donde se llevaban a cabo las actividades de la fiesta, mientras que un edificio secundario parecía albergar equipo técnico y habitaciones privadas utilizadas para actividades que requerían más privacidad. Cuando Tyrone llegó a la entrada principal del complejo, pudo oír voces de adultos adentro, cada vez más agitadas. Alguien estaba coordinando un plan de evacuación, pero habían subestimado la velocidad y precisión de la respuesta militar. La puerta principal estaba reforzada y equipada con cerraduras electrónicas, pero Emmanuel había traído cargas de brecha diseñadas para operaciones de combate. La explosión que siguió anunció a todos los que estaban dentro que su perímetro de seguridad había sido comprometido por profesionales. Tyrone entró primero, usando equipo de visión nocturna para navegar a través de habitaciones llenas de adultos que huían y niños confundidos. Su objetivo principal era llegar a Jeremy, pero su objetivo secundario era identificar y neutralizar a cualquiera que representara una amenaza para la seguridad infantil. La escena dentro del complejo confirmó los peores temores de Tyrone. Había varios niños presentes, algunos parecían drogados o traumatizados.
Se había instalado equipo de grabación en varias habitaciones, y los adultos intentaban frenéticamente destruir discos duros y tarjetas de memoria que presumiblemente contenían pruebas de sus actividades. Policía militar. Todos al suelo ahora, anunció el mayor Woods a través del altavoz mientras personal adicional entraba al edificio. Niños, muévanse hacia el sonido de mi voz. Adultos, permanezcan inmóviles con las manos visibles. Tyrone encontró a Jeremy todavía encerrado en el baño de arriba, exactamente donde le habían ordenado esperar. Cuando Jeremy oyó la voz de su padre llamándolo por su nombre, abrió la puerta y se lanzó a los brazos de Tyrone con un sollozo de alivio. Papá, estaba tan asustado. Estaban haciendo cosas terribles a algunos de los otros niños, y mamá simplemente me dejó aquí. Tyrone abrazó a su hijo mientras realizaba una rápida evaluación en busca de lesiones o signos de abuso. Jeremy parecía físicamente ileso, pero estaba claramente traumatizado por lo que había presenciado. Estás a salvo ahora, amigo. Nos vamos a casa. Mientras se dirigían a la salida, Tyrone se encontró con Maurice Cooper intentando huir por una entrada trasera. Maurice llevaba una bolsa de portátil y parecía estar destruyendo pruebas adicionales. ¿Vas a alguna parte, Maurice? La voz de Tyrone llevaba la amenaza controlada de un hombre que había encontrado una justificación concreta para sus sospechas. Maurice se giró para enfrentar a Tyrone, su expresión cambiando del pánico a la desesperación. Serrano, no entiendes la situación. Todo esto es un malentendido. Tu hijo nunca estuvo en peligro. Tyrone miró a Jeremy, que se aferraba a su brazo con el agarre aterrorizado de un niño que había presenciado un comportamiento depredador. Jeremy, ¿qué viste antes de que llegara? Los adultos estaban tomando fotos de niños sin ropa. Dijeron que era para modelaje, pero se sentía mal. Algunos de los otros niños estaban llorando. La voz de Jeremy era pequeña pero clara. Mamá lo sabía, papá. Les dijo que yo era un buen niño que haría lo que me dijeran. La rabia de Tyrone se cristalizó en algo frío y letal. Julie no había sido manipulada ni engañada para entregar a Jeremy a los depredadores. Había sido una participante activa en una red que explotaba a niños para el entretenimiento de adultos con riqueza e influencia. Maurice pareció reconocer el cambio en el comportamiento de Tyrone. Mira, podemos llegar a un acuerdo. Tu hijo no estuvo involucrado en ninguna de las actividades. Puede irse, y podemos olvidar todo este incidente. Tienes razón en una cosa, respondió Tyrone. Jeremy se va, pero olvidar no es una opción. Emmanuel apareció al hombro de Tyrone, habiendo asegurado otras áreas del complejo. Tenemos a 7 adultos bajo custodia y a 4 niños adicionales que parecen haber sido explotados. Esto no era solo una fiesta, Tyrone. Era una operación organizada. Mientras escoltaban a Jeremy fuera del complejo, Tyrone pudo ver el alcance de la empresa criminal que habían desarticulado. Múltiples vehículos en la entrada sugerían una clientela regular para la operación Cooper Lion. El equipo de grabación en todo el edificio indicaba que la explotación estaba siendo documentada para su distribución o con fines de chantaje. Pero el enfoque inmediato de Tyrone estaba en el bienestar psicológico de Jeremy y en las consecuencias legales que seguirían a esta operación. La intervención militar en asuntos criminales civiles era legalmente compleja, y la carrera de Tyrone probablemente terminaría por su decisión de usar recursos militares para una misión de rescate personal. El mayor Woods se acercó mientras llegaban a los vehículos. Tyrone, esto se va a complicar rápido. El departamento legal ya está haciendo preguntas sobre nuestra jurisdicción y autorización para esta operación. Entendido, señor. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones y las consecuencias. Eso no es lo que me preocupa, respondió Dave. Lo que me preocupa es la gente que organizó esta operación. Este nivel de sofisticación sugiere conexiones con individuos ricos e influyentes que no querrán que sus actividades queden expuestas. Mientras se alejaban del complejo con Jeremy a salvo en el vehículo, Tyrone se dio cuenta de que la operación de rescate era solo el comienzo de un conflicto mucho más grande. La red depredadora que había atacado a su hijo operaba con la confianza de personas que se creían intocables debido a la riqueza, la influencia o ambas cosas. Pero habían cometido un error fatal al atacar al hijo de alguien entrenado en guerra no convencional y operaciones psicológicas.
Tyrone Serrano estaba a punto de enseñarles que algunos enemigos no podían ser neutralizados mediante tecnicismos legales o conexiones sociales. La guerra por la justicia acababa de comenzar, y Tyrone tenía la intención de ser el único superviviente. Capítulo 5. La red revelada. Las secuelas de la redada en el complejo revelaron el alcance de una empresa criminal que se extendía mucho más allá de una sola reunión depredadora. Los investigadores federales llegaron en cuestión de horas, tomando custodia de las pruebas incautadas en la residencia Cooper Lyon y comenzando las entrevistas con los niños que habían sido rescatados. Jeremy fue examinado por personal médico militar y psicólogos infantiles civiles, quienes confirmaron que, aunque había presenciado eventos traumáticos, no había sido dañado físicamente. La evaluación psicológica reveló que la crianza de Jeremy, influenciada por lo militar, le había dado una conciencia situacional e instintos de supervivencia que lo habían protegido cuando otros niños podrían haber sido más vulnerables. Pero la revelación más inquietante llegó durante el detallado interrogatorio de Jeremy. Su relato de los eventos de la noche incluía información que transformó la investigación de un caso local de explotación infantil en una investigación federal de conspiración. Mamá habló con los adultos durante mucho tiempo antes de irse, dijo Jeremy a los investigadores. Tenía una lista de nombres de niños y les mostraba fotos en su teléfono. Dijo que yo era exactamente lo que estaban buscando y que habría oportunidades continuas si yo funcionaba bien. Las implicaciones eran asombrosas. Julie no solo había tomado una mala decisión sobre una invitación a una fiesta de cumpleaños. Había estado reclutando activamente niños para una red depredadora, usando su acceso a otros padres en su negocio de redes sociales como tapadera para identificar a víctimas potenciales. Los investigadores federales confirmaron que el teléfono de Julie contenía información de contacto de docenas de padres, junto con fotografías e información personal sobre sus hijos. Su negocio de coordinación de redes sociales había sido una fachada para recopilar inteligencia sobre familias con niños que encajaban en perfiles específicos que los clientes de la red preferían. Cuando se le confrontó con las pruebas, el abogado de Julie comenzó inmediatamente a negociar un acuerdo de culpabilidad. Pero la información que Julie proporcionó durante las entrevistas iniciales reveló que la red operaba a niveles de riqueza e influencia que hacían que el enjuiciamiento fuera extremadamente desafiante. La lista de clientes incluía a políticos, ejecutivos de la industria del entretenimiento y líderes empresariales que habían pagado sumas sustanciales por acceso a experiencias de entretenimiento exclusivas que involucraban a niños. La red había operado durante varios años, protegida por la riqueza e influencia de su clientela y la sofisticada seguridad operativa mantenida por organizadores como Maurice Cooper y Della Lyon. Tyrone recibió esta información durante una reunión con el mayor Goods y los investigadores federales. La revelación de que su exesposa había estado trabajando activamente para entregar niños a una red depredadora desencadenó una rabia que luchó por contener dentro de los límites de la disciplina militar. Sargento Serrano, explicó el investigador federal principal, el agente César M.C. Dow, su exesposa ha aceptado cooperar con nuestra investigación a cambio de cargos reducidos. Su información es crucial para identificar el alcance completo y la clientela de la red. La respuesta de Tyrone fue mesurada pero llevaba un trasfondo de amenaza que incomodó al agente M.C. Dow. ¿Qué tipo de cargos reducidos? Conspiración y puesta en peligro de menores con una recomendación de sentencia mínima si su cooperación conduce al enjuiciamiento exitoso de miembros de la red de mayor nivel. Así que ella entrega a mi hijo a depredadores junto con otros niños y recibe un tirón de orejas a cambio de información sobre sus socios criminales. El agente M.C. Dow reconoció el peligroso cambio en el tono de Tyrone. Sargento, entiendo su frustración, pero enjuiciar redes como esta requiere la cooperación de personas de adentro. La información de su exesposa podría salvar a docenas de otros niños de la explotación. Pero el entrenamiento militar de Tyrone le había enseñado que algunos enemigos no podían ser derrotados a través de procesos legales convencionales. Las redes protegidas por la riqueza y la influencia a menudo escapan a la justicia a través de tecnicismos, intimidación de testigos y corrupción de los procedimientos legales. La cooperación de Julie podría ayudar a identificar a los miembros de la red, pero no garantizaría que enfrentaran las consecuencias apropiadas por sus crímenes. Esa noche, Tyrone se reunió con Emmanuel Shepard para discutir opciones que existían fuera de los canales oficiales. Emmanuel había pasado el día realizando su propia investigación sobre las operaciones de la red utilizando contactos y recursos no disponibles para los investigadores federales. La lista de clientes se lee como un quién es quién de la estructura de poder de Atlanta, informó Emmanuel.
jueces, fiscales, comisionados de policía, ejecutivos de medios. Esta red ha estado protegida por personas que controlan los mismos sistemas que se supone que deben enjuiciarlos. Emmanuel le entregó a Tyrone un archivo que contenía fotografías, registros financieros y comunicaciones que revelaban el verdadero alcance de la red. Las pruebas mostraban una corrupción sistemática de las fuerzas del orden y los procesos judiciales diseñados para proteger las operaciones y la clientela de la red. Algunas de estas personas han sido comprometidas a través del chantaje, continuó Emmanuel. La red graba todo y utiliza las pruebas para asegurar la cooperación de los funcionarios judiciales y de las fuerzas del orden. Incluso si los fiscales federales quisieran presentar cargos agresivos, se enfrentarían a una obstrucción sistemática por parte de funcionarios comprometidos. Tyrone estudió las pruebas con la mente analítica de un oficial de inteligencia entrenado para identificar y explotar las vulnerabilidades del enemigo. La fuerza de la red, su penetración en los sistemas judiciales y de aplicación de la ley era también su debilidad. La misma corrupción que los protegía los hacía vulnerables a alguien que operara fuera de esos sistemas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Emmanuel, reconociendo la expresión de alguien que desarrolla un plan operativo. Estoy pensando que estas personas creen que son intocables porque controlan los sistemas legales diseñados para enjuiciarlos, pero nunca se han enfrentado a alguien entrenado en guerra no convencional que no está limitado por precedentes legales o directrices procesales. Emmanuel entendió de inmediato. Estás hablando de llevar esto fuera de los canales oficiales. La sonrisa de Tyrone fue fría y depredadora. Estoy hablando de asegurar que las personas que explotan a niños enfrenten consecuencias apropiadas a sus crímenes, independientemente de su riqueza, influencia o corrupción de los sistemas legales. Mientras planeaban sus próximos movimientos, Tyrone se dio cuenta de que proteger a Jeremy de futuras amenazas requeriría destruir toda la red que lo había atacado. El enjuiciamiento federal podría eliminar a algunos miembros de la red, pero la corrupción sistemática aseguraría que otros escaparan a la justicia y continuaran con sus actividades depredadoras. Tyrone Serrano estaba a punto de lanzar una campaña de guerra no convencional contra enemigos domésticos que habían cometido el error fatal de amenazar a su familia. La riqueza y la influencia de la red no los protegerían de alguien entrenado en operaciones psicológicas y tácticas de acción directa. La guerra por la justicia se estaba intensificando, y Tyrone tenía la intención de ganarla eliminando amenazas en lugar de enjuiciarlas. Capítulo 6. Guerra psicológica. La campaña de Tyrone contra la red depredadora comenzó con operaciones de recopilación de inteligencia que aprovecharon su entrenamiento militar y los recursos civiles de Emmanuel. Su objetivo era identificar a cada miembro de la red, mapear sus relaciones y vulnerabilidades, y desarrollar perfiles psicológicos completos que informarían tácticas de presión selectivas. La investigación federal había proporcionado inteligencia inicial, pero Tyrone necesitaba detalles operativos que los canales oficiales no podían o no querían seguir. Utilizando técnicas de vigilancia perfeccionadas en entornos hostiles, comenzaron a construir una imagen completa de las operaciones, finanzas y personal de la red. Su primer objetivo fue Vince McClure, un prominente hombre de negocios de Atlanta cuyas comunicaciones habían sido incautadas durante la redada en el complejo. Los mensajes de Vince revelaron que había sido un cliente habitual de los servicios de la red y que había solicitado específicamente acceso a niños que coincidían con las características físicas y el perfil de personalidad de Jeremy. La vigilancia de Emmanuel reveló que Vince mantenía una imagen pública cuidadosamente elaborada como un hombre de familia y líder comunitario, mientras que en privado participaba en actividades que contradecían su persona pública. Esta brecha entre la imagen pública y el comportamiento privado creaba puntos de presión psicológicos que Tyrone podía explotar. La campaña contra Vince comenzó con la entrega anónima de pruebas a su esposa, socios comerciales y organizaciones comunitarias que lo habían honrado por su trabajo caritativo con niños. Las pruebas se presentaron gradualmente, permitiendo que los destinatarios sacaran sus propias conclusiones sobre las implicaciones de la participación de Vince en la red. En una semana, Vince se encontró enfrentando un proceso de divorcio, una investigación federal y la suspensión de múltiples empresas comerciales. Su vida cuidadosamente construida se estaba desintegrando bajo el peso de pruebas que no podía negar ni explicar. Pero la guerra psicológica de Tyrone fue más allá de la simple exposición. Organizó que Vince recibiera un único mensaje: Jeremy Stevenson Serrano. Recuerda ese nombre. Recuerda lo que le sucede a la gente que lo amenaza. Vince entendió de inmediato que su destrucción había sido orquestada por el padre de Jeremy.
El mensaje sirvió tanto como confirmación de responsabilidad como advertencia de que seguirían consecuencias adicionales si Vince intentaba tomar represalias o continuaba involucrado en la red. La destrucción sistemática de Vince McClure sirvió para múltiples propósitos. Eliminó una amenaza directa a la seguridad de Jeremy, demostró las capacidades de Tyrone a otros miembros de la red y proporcionó una plantilla para futuras operaciones contra los objetivos restantes. Su siguiente objetivo fue Doug Logan, un detective de policía que había estado proporcionando a la red advertencias anticipadas sobre las actividades de las fuerzas del orden. La corrupción de Doug había permitido las operaciones de la red al garantizar que las investigaciones se vieran comprometidas o abandonadas antes de que pudieran amenazar la seguridad de la red. La destrucción de Doug requirió tácticas más sofisticadas debido a sus conexiones policiales y su conocimiento de los procedimientos de investigación. Tyrone y Emmanuel desarrollaron una campaña que utilizó la propia corrupción de Doug en su contra, suministrándole información falsa que lo llevó a comprometer investigaciones legítimas mientras creaba pruebas de su mala conducta. La operación culminó cuando Doug se encontró bajo una investigación de asuntos internos por actividades que parecían violar las políticas departamentales y las leyes federales. Las pruebas en su contra habían sido cuidadosamente construidas para asegurar que su corrupción quedara expuesta a través de canales oficiales, desacreditándolo dentro de las fuerzas del orden mientras eliminaba su capacidad para proteger a la red. Pero el objetivo más significativo de Tyrone era la propia Julie. Los investigadores federales habían aceptado su cooperación y recomendado cargos reducidos, pero Tyrone entendía que sus actividades de reclutamiento habían puesto en peligro a docenas de niños además de Jeremy. Su disposición a entregar a su propio hijo a los depredadores revelaba un nivel de corrupción moral que no podía abordarse a través de procedimientos legales convencionales. La campaña de Tyrone contra Julie fue diseñada para asegurar que su cooperación con los investigadores federales no la protegiera de las consecuencias apropiadas a sus crímenes. Utilizando la inteligencia recopilada sobre sus actividades en la red, comenzó a exponer sistemáticamente su papel a los padres cuyos hijos había atacado. Las revelaciones destruyeron las relaciones sociales y profesionales de Julie, al tiempo que desencadenaron demandas civiles de familias cuyos hijos habían sido puestos en peligro por sus actividades de reclutamiento. Su cooperación con los investigadores federales se volvió irrelevante mientras se enfrentaba a una destrucción personal y financiera que se extendía mucho más allá de cualquier sentencia legal. A medida que Tyrone eliminaba a los miembros de la red a través de la guerra psicológica y la presión sistemática, se dio cuenta de que su campaña estaba teniendo efectos más allá de sus objetivos originales. Los miembros restantes de la red estaban descubriendo que su riqueza e influencia no podían protegerlos de alguien que operaba fuera de las restricciones legales y sociales convencionales. Varios miembros de la red intentaron negociar con Tyrone a través de intermediarios, ofreciendo dinero, información u otras consideraciones a cambio de que pusiera fin a su campaña contra ellos. Pero la respuesta de Tyrone fue consistente: las personas que explotaban a niños se enfrentarían a la destrucción, no a la negociación. La campaña de guerra psicológica estaba logrando su objetivo principal de eliminar las amenazas a la seguridad de Jeremy, al tiempo que servía de aviso a redes similares de que ciertos objetivos estaban protegidos por fuerzas capaces de una represalia sistemática. Pero la campaña de Tyrone también estaba revelando capas adicionales de corrupción y explotación que se extendían más allá de la red original. Su guerra contra los depredadores de Jeremy se estaba expandiendo a un conflicto más amplio con los sistemas que permitían y protegían la explotación infantil a través de la riqueza, la influencia y la corrupción institucional. El alcance de los enemigos se estaba expandiendo, pero también lo estaban las capacidades y la determinación de Tyrone para asegurar que las personas que amenazaban a los niños se enfrentaran las consecuencias que los sistemas legales no habían logrado impartir. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 6 semanas después de la redada en el complejo, la campaña de guerra psicológica de Tyrone había eliminado la mayor parte de la capacidad operativa de la red. Los investigadores federales estaban desconcertados por la destrucción sistemática de sus testigos y objetivos clave, pero no podían rastrear las tácticas de presión coordinadas hasta Tyrone o sus asociados. Los miembros restantes de la red habían huido de la zona, entrado en custodia protectora o habían sido neutralizados a través de procedimientos legales desencadenados por pruebas que parecían provenir de múltiples fuentes independientes. La infraestructura de la red había sido desmantelada tan a fondo que los investigadores federales estaban luchando por construir casos procesables contra los pocos objetivos restantes. Pero la campaña de Tyrone también había revelado información que ampliaba su lista de enemigos más allá de la red original.
La cooperación de Julie con los investigadores federales había expuesto conexiones con redes similares que operaban en otras ciudades, junto con proveedores y facilitadores que posibilitaban actividades depredadoras en múltiples estados. La revelación más inquietante fue que el ataque a Jeremy no había sido aleatorio. La red había identificado específicamente a las familias militares como fuentes de víctimas potenciales, creyendo que los horarios de despliegue y la disciplina militar harían que los niños de tales familias fueran particularmente vulnerables a la explotación. Otros niños de militares habían sido atacados utilizando métodos similares a los empleados contra Jeremy. La red había desarrollado perfiles sofisticados de familias militares, identificando aquellas con disputas de custodia, estrés financiero u otras vulnerabilidades que podrían ser explotadas para obtener acceso a los niños. Esta información transformó la venganza personal de Tyrone en algo más grande y significativo. La red no solo había amenazado a su familia, habían atacado sistemáticamente a los hijos del personal militar que servía a su país en el extranjero. Emmanuel le trajo a Tyrone inteligencia adicional que conectaba la red con una conspiración más amplia que involucraba la explotación de familias militares. Han estado atacando específicamente a familias durante los despliegues, cuando los padres están en el extranjero y las madres luchan con la crianza monoparental, informó Emmanuel. Julie no fue reclutada al azar. La identificaron específicamente por tu historial de despliegues y el perfil de Jeremy. Las implicaciones eran asombrosas. Mientras Tyrone y otro personal militar luchaban en el extranjero, redes depredadoras estaban atacando sistemáticamente a sus familias en casa. El mismo servicio que protegía los intereses estadounidenses en el extranjero estaba siendo utilizado para identificar a niños estadounidenses para su explotación. La respuesta de Tyrone fue inmediata y decisiva. Contactó al mayor Woods y solicitó una reunión de emergencia con el liderazgo de inteligencia militar. La información que había recopilado debía compartirse con las autoridades apropiadas para proteger a otras familias militares de ataques similares. Pero Tyrone también se dio cuenta de que su campaña no oficial contra la red había proporcionado inteligencia que los canales oficiales no podrían haber obtenido. Sus tácticas de guerra psicológica habían obligado a los miembros de la red a revelar conexiones y operaciones que nunca habrían revelado durante un interrogatorio convencional o un proceso legal. La reunión con el liderazgo militar tuvo lugar en Fort Benning, con representantes de varias agencias de inteligencia participando a través de comunicación segura. Tyrone presentó un informe completo sobre las operaciones de la red, su ataque a las familias militares y las conexiones que había descubierto con operaciones similares en otras regiones. Sargento Serrano, respondió el oficial de inteligencia principal, el coronel Richard Curry, después de revisar el paquete de inteligencia de Tyrone. Esta información sugiere un esfuerzo coordinado para explotar a las familias militares en múltiples instalaciones y áreas geográficas. La amenaza a la seguridad operativa es significativa. Tyrone asintió. Las redes utilizan los horarios de despliegue militar y la información familiar para programar sus actividades de reclutamiento. Atacan a las familias cuando los padres están en el extranjero y las madres son más vulnerables a la manipulación o la coerción. La reunión continuó durante varias horas, con Tyrone proporcionando información detallada sobre las operaciones, la financiación y el personal de la red. La inteligencia que había reunido a través de su campaña personal superaba lo que las fuerzas del orden federales habían obtenido a través de una investigación convencional. Pero la revelación más significativa llegó cuando Tyrone presentó pruebas de las conexiones de la red con servicios de inteligencia extranjeros. Parte de la financiación de la red parecía provenir de fuentes vinculadas a países con intereses en socavar la eficacia militar estadounidense a través del chantaje y el compromiso del personal militar. No solo están explotando niños para obtener ganancias, explicó Tyrone. Están creando material de chantaje que puede usarse para comprometer al personal militar y a sus familias. La explotación sirve tanto a objetivos criminales como de inteligencia. El coronel Curry reconoció las implicaciones de inmediato. Sargento, esto transforma la evaluación de la amenaza significativamente. Estamos lidiando con posibles implicaciones para la seguridad nacional, no solo con actividad criminal. La reunión concluyó con la autorización para una mayor participación de la inteligencia militar en la investigación de redes que atacan a las familias militares. La campaña no oficial de Tyrone había proporcionado la base de inteligencia para operaciones oficiales que protegerían a otros niños de militares de amenazas similares. Pero la campaña personal de Tyrone estaba lejos de completarse. Julie permanecía bajo custodia federal,
pero su cooperación con los investigadores no había incluido la divulgación completa de sus actividades de reclutamiento o de las familias que había atacado. Los fiscales federales estaban satisfechos con su cooperación, pero Tyrone entendía que sus crímenes se extendían más allá de lo que había admitido. Esa noche, Tyrone visitó a Julie en detención federal para entregar un mensaje final sobre las consecuencias de sus elecciones. La reunión tuvo lugar en una instalación vigilada, pero el mensaje de Tyrone fue entregado a través de palabras cuidadosamente elegidas que transmitían un significado más allá de su interpretación literal. Julie, tu cooperación con los investigadores federales se ha tomado en cuenta, pero es incompleta. Otras familias merecen la verdad sobre cómo sus hijos fueron atacados. Tu divulgación parcial protege a algunos depredadores mientras deja a otros niños vulnerables. La respuesta de Julie reveló los defectos de carácter fundamentales que habían permitido su participación en la red. Tyrone, les he dicho todo lo relevante para su investigación. No se me puede hacer responsable de actividades en las que no estuve directamente involucrada. Tyrone estudió a su exesposa con la fría evaluación de alguien que finalmente había visto su verdadera naturaleza. Eres responsable de cada niño cuya información proporcionaste a la red. Tu cooperación con los fiscales no te absuelve de esa responsabilidad. Al salir del centro de detención, Tyrone se dio cuenta de que su campaña había logrado sus objetivos principales. Jeremy estaba a salvo, las amenazas inmediatas habían sido eliminadas y existían sistemas para proteger a otras familias militares de ataques similares. Pero la conversación con Julie había confirmado que algunas traiciones no podían ser perdonadas ni olvidadas. Su disposición a poner en peligro a su hijo por beneficio personal había revelado una corrupción moral que hacía imposible la reconciliación. Tyrone Serrano había ganado la guerra contra la red depredadora, pero la victoria le había costado su matrimonio, su fe en los sistemas legales y su creencia de que algunas personas podían ser redimidas a través de las consecuencias o el castigo. Capítulo 8. Sin perdón. 3 meses después de que los juicios federales concluyeran con múltiples condenas y largas sentencias de prisión, Tyrone enfrentó la fase final de su campaña, asegurar que las personas que habían traicionado a su familia enfrentaran consecuencias completas y permanentes por sus elecciones. La sentencia federal de Julie de 15 años se había reducido a 8 años debido a su cooperación con los investigadores. Sería elegible para la libertad condicional en 5 años con buen comportamiento. La sentencia fue considerada dura según los estándares legales, pero Tyrone entendía que era insuficiente dado el alcance de sus crímenes y el peligro que había representado para Jeremy y otros niños. Durante su audiencia final de custodia, Julie intentó mantener sus derechos parentales argumentando que su cooperación con las autoridades federales demostraba un remordimiento genuino por sus acciones. Su abogado presentó testigos de carácter y evaluaciones psicológicas, sugiriendo que podría ser rehabilitada y eventualmente reanudar una relación con Jeremy. La respuesta de Tyrone fue entregada con la precisión mesurada de alguien que había pasado meses planeando este momento. Su señoría, Julie Jarvis reclutó activamente a niños para explotación sexual, incluido nuestro hijo. Utilizó su negocio de redes sociales como tapadera para recopilar inteligencia sobre víctimas potenciales. Entregó a Jeremy a depredadores sabiendo el propósito previsto. Estos no son errores que puedan corregirse con terapia o buen comportamiento en prisión. El juez, que había revisado el expediente completo del caso, incluidas pruebas que no se habían hecho públicas, comprendió la gravedad de los crímenes de Julie. Señor Jarvis, sus acciones pusieron a múltiples niños en grave peligro y traicionaron las responsabilidades más fundamentales de la paternidad. Se toma nota de su cooperación con las autoridades federales, pero no mitiga la gravedad de sus elecciones. El tribunal rescindió permanentemente los derechos parentales de Julie, otorgando a Tyrone la custodia exclusiva y la autoridad legal sobre el bienestar de Jeremy. Julie no tendría contacto con Jeremy a menos que él eligiera iniciar dicho contacto después de alcanzar la edad adulta. Pero la campaña de Tyrone se extendió más allá de los procedimientos legales. Usando la inteligencia recopilada durante su investigación de la red, había identificado a otras familias cuyos hijos Julie había atacado, pero que seguían sin ser conscientes de la amenaza específica que sus hijos habían enfrentado. A través de comunicaciones cuidadosamente planificadas, Tyrone se aseguró de que estas familias recibieran información sobre las actividades de Julie y el peligro en el que se había puesto a sus hijos. Las revelaciones desencadenaron demandas civiles adicionales y remisiones penales que extendieron las consecuencias legales de Julie mucho más allá de su sentencia federal.
La exposición sistemática de la completa implicación de Julie en la red sirvió para múltiples propósitos. Aseguró que sus crímenes enfrentaran consecuencias apropiadas, proporcionó un cierre para otras familias afectadas y estableció un registro claro que evitaría cualquier intento futuro de rehabilitar su imagen pública o reanudar el contacto con niños. La recuperación psicológica de Jeremy había progresado notablemente bien, ayudada por los servicios de consejería familiar militar y su resiliencia natural. Pero Tyrone se había asegurado de que Jeremy entendiera el alcance total de la traición de su madre y la naturaleza permanente de su separación. «Papá, ¿por qué mamá les hizo esas cosas a los niños?», preguntó Jeremy durante una de sus conversaciones sobre los eventos que habían cambiado su familia. La respuesta de Tyrone fue honesta pero apropiada para su edad. «Algunas personas toman decisiones que están tan mal que no pueden ser perdonadas ni arregladas. Tu madre eligió ayudar a gente mala a hacer daño a los niños por dinero. Eso no es algo que se supone que las madres hagan, y no es algo que yo pueda permitir que vuelva a suceder». Jeremy asintió con la expresión seria de un niño que había sido testigo de la corrupción adulta de primera mano. «¿Entonces, ella nunca puede volver?», «Nunca», confirmó Tyrone. «Las personas que hacen daño a los niños no tienen segundas oportunidades en nuestra familia». La conversación reflejaba el principio fundamental que había guiado toda la campaña de Tyrone, la traición a la confianza familiar, particularmente la que involucraba la seguridad de los niños, era imperdonable, independientemente de las consecuencias legales o las afirmaciones de rehabilitación. Emmanuel Shepard había seguido involucrado en la vigilancia de posibles amenazas a la seguridad de Jeremy, pero su vigilancia había revelado que la destrucción de la red había sido tan completa que ningún miembro restante representaba una amenaza activa. La campaña de guerra psicológica había eliminado eficazmente la infraestructura depredadora, al tiempo que servía de aviso a redes similares de que ciertos objetivos estaban protegidos por fuerzas capaces de una represalia sistemática. «Se ha corrido la voz», informó Emmanuel durante una de sus evaluaciones de seguridad periódicas. «Otras redes saben lo que le pasó a la gente que atacó a Jeremy. Entienden que las familias militares no son los blancos fáciles que pensaban que eran». Pero el logro más significativo de Tyrone había sido demostrar que las redes protegidas por la riqueza y la influencia podían ser destruidas por alguien con el entrenamiento adecuado y una determinación ilimitada. La campaña había demostrado que los sistemas legales no eran el único medio para garantizar la justicia por los crímenes contra los niños. El mayor Woods había recomendado a Tyrone para condecoraciones militares relacionadas con su trabajo de inteligencia en redes que atacan a familias militares. Los aspectos no oficiales de su campaña permanecieron clasificados, pero la inteligencia que había recopilado se estaba utilizando para proteger a las familias militares en todo el mundo. Sargento Serrano, explicó el mayor Woods durante el informe final de Tyrone, sus acciones han tenido un impacto estratégico más allá de la amenaza inmediata a su familia. La inteligencia que recopiló se está utilizando para identificar y neutralizar redes similares en múltiples regiones. Mientras Tyrone se preparaba para una nueva asignación que lo mantendría en el país durante los años de infancia restantes de Jeremy, reflexionó sobre las lecciones aprendidas durante su campaña contra la red depredadora. La lección más importante fue que algunas traiciones no podían ser perdonadas, olvidadas ni resueltas a través de procesos legales convencionales. Las personas que ponían en peligro a los niños merecían la destrucción, no la rehabilitación, independientemente de sus relaciones familiares o su cooperación legal. Tyrone Serrano había protegido a su hijo eliminando amenazas en lugar de enjuiciarlas. La victoria había sido completa, pero también había sido implacable de maneras que reflejaban su comprensión de lo que requería la verdadera justicia cuando las víctimas eran niños. Capítulo 9. El nuevo orden. Un año después de la redada en el complejo, Tyrone había establecido una nueva vida que reflejaba las lecciones aprendidas durante su campaña contra la red depredadora. Su negocio de consultoría de seguridad, desarrollado fuera de sus horas de servicio, se había convertido en un servicio especializado que ayudaba a las familias militares a protegerse de los ataques de redes criminales. El negocio operaba bajo la apariencia de una consultoría de seguridad convencional, pero su verdadero propósito era entrenar a las familias militares en el reconocimiento de amenazas, la seguridad operativa y los protocolos de respuesta para situaciones en las que los canales oficiales eran insuficientes o estaban comprometidos. La base de clientes de Tyrone consistía enteramente en personal militar que entendía que su servicio convertía a sus familias en objetivos potenciales de explotación. Jeremy se había adaptado notablemente bien a su nueva vida,
demostrando una resiliencia que impresionó tanto a los consejeros civiles como a los especialistas de apoyo a familias militares. Su experiencia con la red depredadora le había dado una conciencia situacional e instintos de supervivencia que lo protegerían durante toda su vida, mientras que su relación con Tyrone se había fortalecido por la adversidad compartida y la confianza total. «Papá, algunos de los otros niños en la escuela no entienden por qué no tengo mamá», dijo Jeremy durante una de sus conversaciones regulares sobre la estructura familiar y la seguridad personal. La respuesta de Tyrone reflejaba los principios fundamentales que ahora gobernaban sus vidas. «Jeremy, no tenemos relaciones con personas en las que no se puede confiar para proteger a nuestra familia. Tu madre eligió ayudar a personas que hacían daño a los niños. Esa elección terminó su relación con nosotros permanentemente». La explicación era consistente con el mensaje que Tyrone había transmitido durante toda la recuperación de Jeremy. La traición a la confianza familiar, particularmente la que involucraba la seguridad infantil, era imperdonable, independientemente de las relaciones familiares o las consecuencias legales. Emmanuel Shepherd se había unido al negocio de consultoría de seguridad de Tyrone como socio de pleno derecho, aportando su experiencia en la aplicación de la ley civil y la recopilación de inteligencia que complementaba la formación militar de Tyrone. Juntos, habían desarrollado programas de entrenamiento que estaban siendo utilizados por instalaciones militares en todo el mundo para proteger a las familias del personal de los ataques de redes criminales. Su éxito había atraído la atención de agencias federales de aplicación de la ley que luchaban por hacer frente a redes protegidas por la riqueza y la influencia. Extraoficialmente, agentes federales habían comenzado a consultar con la compañía de Tyrone para obtener asesoramiento en casos en los que la investigación y el enjuiciamiento convencionales eran insuficientes para proteger a las víctimas potenciales. «Estamos recibiendo solicitudes de consulta de agencias que no pueden reconocer oficialmente las limitaciones de los procesos legales», informó Emmanuel durante una de sus reuniones de planificación empresarial. «Entienden que algunas amenazas requieren respuestas fuera de la aplicación de la ley convencional». La reputación de Tyrone dentro de los círculos de inteligencia militar había evolucionado para reflejar su capacidad demostrada para abordar amenazas que los canales oficiales no podían manejar eficazmente. Sus métodos no estaban oficialmente respaldados, pero eran extraoficialmente respetados por líderes que entendían que proteger los intereses estadounidenses a veces requería enfoques no convencionales. Las técnicas de guerra psicológica que Tyrone había desarrollado durante su campaña contra la red depredadora estaban siendo estudiadas y adaptadas para su uso contra otras redes que atacaban al personal militar y sus familias. Un enfoque sistemático para identificar vulnerabilidades y aplicar presión a través de múltiples canales había demostrado ser eficaz contra enemigos que se creían protegidos por la corrupción o la influencia. Pero el logro más significativo de Tyrone fue demostrar que el personal militar individual podía proteger a sus familias a través de la acción personal cuando los sistemas oficiales eran insuficientes. Su campaña había demostrado que el entrenamiento, la determinación y el pensamiento táctico podían superar las ventajas de la riqueza, la influencia o la protección institucional. Julie permanecía en una prisión federal, cumpliendo su condena mientras enfrentaba consecuencias legales adicionales que Tyrone había organizado sistemáticamente a través de la exposición de su completa implicación en la red. Su cooperación con los investigadores federales había terminado cuando quedó claro que se enfrentaba a la destrucción personal independientemente de su estatus legal. La terminación permanente de sus derechos parentales se había complementado con sentencias civiles que asegurarían que enfrentara consecuencias financieras por sus crímenes durante el resto de su vida. Incluso después de cumplir su condena de prisión, estaría legal y financieramente destruida, sin capacidad para reconstruir su vida o amenazar a otros niños. «Nunca podrá volver a hacer daño a otro niño», explicó Tyrone a Jeremy durante una de sus discusiones sobre la justicia y las consecuencias. «Las personas que toman decisiones como las que tomó tu madre no tienen oportunidades de volver a tomar esas decisiones». La explicación reflejaba la creencia fundamental de Tyrone de que algunos crímenes requerían consecuencias permanentes en lugar de rehabilitación o perdón. Su campaña había asegurado que las personas que amenazaron a Jeremy se enfrentaran a una destrucción proporcional a sus crímenes, independientemente de las limitaciones legales o las convenciones sociales sobre la redención. Mientras Jeremy se preparaba para comenzar la escuela secundaria, Tyrone reflexionó sobre la familia que habían construido a partir de la destrucción de la familia que habían perdido. Su relación era más fuerte que la mayoría de los lazos entre padre e hijo porque había sido puesta a prueba por amenazas genuinas y probada a través de la adversidad compartida.
La comprensión de Jeremy sobre la seguridad personal, la conciencia situacional y la importancia de la lealtad absoluta dentro de las relaciones familiares lo protegerían durante toda su vida. Había aprendido que en algunas personas no se podía confiar, independientemente de sus afirmaciones o promesas, y que la seguridad requería una vigilancia constante y preparación para amenazas que quizás nunca se materializaran, pero que podrían destruirlo todo si lo hicieran. El negocio de Tyrone continuó creciendo a medida que las familias militares buscaban entrenamiento para protegerse de los ataques de redes que veían su servicio como una debilidad a explotar en lugar de una fortaleza a respetar. Su reputación por asegurar que las amenazas enfrentaran consecuencias completas y permanentes se había extendido por las comunidades militares de todo el mundo. La campaña contra la red depredadora había terminado con una victoria total para la familia de Tyrone y la destrucción completa de sus enemigos. La lección había sido impartida con precisión matemática: las personas que amenazaran a los hijos del personal militar se enfrentarían a consecuencias que se extendían mucho más allá del enjuiciamiento legal e incluían la destrucción personal implementada por fuerzas entrenadas en guerra no convencional. El sargento de primera clase Tyrone Serrano había protegido a su hijo convirtiéndose en algo más duro y peligroso de lo que sus enemigos habían anticipado. La victoria había requerido sacrificar su fe en los sistemas legales y las convenciones sociales, pero había asegurado la seguridad de su familia a través de métodos que ningún enemigo podía superar o escapar. El nuevo orden que había establecido era implacable, intransigente y absolutamente eficaz para proteger a las personas que más le importaban. Jeremy estaba a salvo, las amenazas fueron eliminadas y sus enemigos habían aprendido que algunos objetivos estaban protegidos por fuerzas dispuestas a destruir a cualquiera que representara una amenaza para ellos. La justicia se había impartido no a través de tribunales o procedimientos legales, sino a través de la eliminación sistemática de enemigos que habían subestimado la determinación y las capacidades de un padre entrenado en la guerra y motivado por el amor a su hijo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.